Bueno, buenas tardes. Estamos en Diálogos con la Historia, en su modalidad virtual. Estoy el día de hoy aquí con mi compañero, el maestro Rafael Chávez. Rafa, Sí, pues buenas tardes ya, Ricardo. Aquí estamos en tardes. esta nueva versión, como lo mencionas, y pues esperemos tener un buen inicio. Tenemos un invitado de lujo. Creo yo que sí va a ser bueno el pronóstico. Adelante. Y nuestro primer invitado es el maestro Wilfrido Barros Escobar. Maestro. Buenas tardes, gracias Ricardo, gracias Rafael. Les agradezco enormemente que me hayan invitado y bueno, siempre será un placer poder platicar en el programa Diálogos con la Historia. A veces por distintas dinámicas y situaciones no me toca escucharlo siempre, pero es un programa que en lo personal lo considero que es agradable y qué bueno que la facultad continúe en la inquietud de este espacio, preservarlo. Es fundamental, porque de pronto, y lo digo por experiencia propia, que tengo la enorme fortuna, gracia, que no desgracia, de recibir a los alumnos de primer año. Y a veces un poco, y Ricardo no me dejará mentir, yo les pregunto de dónde vienen, de qué escuela vienen, si es de alguna preparatoria de la UAS o si no, si es si vienen inmediatamente de la preparatoria o si vienen de otra carrera o si dejaron de estudiar. Algunos dejaron de estudiar hasta 15, 20 años en la prepa y luego de pronto entran a la carrera y hay un comentario general que luego lo corrigen. Dicen, no, es que a mí siempre me ha gustado la historia. No, me fascina mucho la historia. Y de pronto empiezan a adentrarse a alguna serie de lecturas un poco más especializadas que las que han tenido y como se dice de manera coloquial, empiezan a toser, ¿no? Y se dan cuenta que la historia sí es bonita, pero es un poco más complicada y va más allá de la narración de hechos y sucedidos. Es otra cosa. Y yo celebro que la Facultad de Historia conserve este espacio y hoy que lo hacemos por redes, siempre una vía de comunicación será importante. Creo que es parte de la formación que tiene que tener el historiador. El historiador tiene que darle una respuesta, tiene que dar una interpretación, tiene que describir un momento, un fragmento de la realidad, pero lo tiene que describir con todo, no solo con la mano y la escritura, lo tiene que hablar, tiene que proyectar su imagen, tiene que tener una comunicación verbal y estos ejercicios, espacios son muy buenos, créanmelo. Yo ya tengo un poquitín de tiempo aquí, sé de lo que hablo. La experiencia de estar en medios de comunicación y más en radio, y ahora vamos a estar en radio, pero también estamos en audio, pero también estamos en video, estamos en las redes, es fundamental, y reitero, les agradezco enormemente. Maestro Willy, yo creo que la mayoría de la gente usted lo conoce por estar en la radio, ¿no? Por ser director de Radio UAS. Sin embargo, pues también los radioescuchas y quienes nos oyen por las redes, pues tienen que saber que usted es de formación historiador. Usted, no sé si su formación inicial fue en historia o en economía. Sí. Historia económica. En historia económica, pero después hizo la maestría en historia regional. Entonces, usted su formación es historiador, ¿no? Y lo que mencionaba ahorita, de que al inicio de los cursos en la Facultad de Historia, cuando entran los muchachos de nuevo ingreso, usted prácticamente es el crisol, ¿no? De estos alumnos que se enfrentan a una concepción de la historia distinta a la que llegan y bueno, dicen esto es muy distinto. Esas lecturas especializadas, esa profundidad en las lecturas, esa manera distinta de ver, y no solo de ver, sino de hacer historia, pues se enfrentan con un mundo totalmente diferente a lo que concebían ellos como historia. Y creo que usted es el que les da ahí el punto inicial, ¿no? Como diciéndoles, hey, alto, esto es la verdadera historia, ¿no? Esto es lo que realmente representa o significa
estar en una licenciatura de historia. Entonces, bueno, la especialidad que usted ha tenido y el tema que queremos abordar ahorita con usted es esta parte de la historia de México, ¿no? La historia antigua de México, que es abordada continuamente por la historiografía, pero que tiene un sinfín de connotaciones, sobre todo en estos tiempos, y Ricardo ahorita va a abordar un poco más esto. Pues vemos que sobre todo la conquista es un tema que ahorita está muy presente. Acaba de pasar el Día de la Raza, cuando festejamos este acontecimiento del descubrimiento que le llamamos, que conceptualmente ahorita pues está diversificándose. Nos gustaría que nos hablara un poco de esto, maestro, o si Ricardo quiere introducir un poco más este tema para que usted ya tome la palabra. Adelante, Ricardo, sí. A ver, dinos. A ver, hay que comentarle también a quienes nos están escuchando que el maestro, además de ser director de Radio UAS, es profesor de Historia de Mesoamérica, de la licenciatura en Historia y de Historia de México. Entonces, por eso, en este contexto de esta semana que se estuvo discutiendo mucho en redes sociales sobre, y como pasa cada año, en el 12 de octubre, que hay un debate intenso sobre la naturaleza de la presencia europea en el continente americano, quisimos invitar al maestro Willy Barra para hablar precisamente no sobre la conquista y sobre el impacto de este fenómeno que se dio a finales del siglo XIX, no, del siglo XV y principios del XVI, sino tratar de entender en las culturas indígenas del territorio que hoy es México, en lo que conocemos como Mesoamérica, qué características, qué cualidades podemos encontrar en el instante anterior a la llegada de Cristóbal Colón en 1492 y cómo cambiaron, qué permaneció de esas culturas, qué cambió, en algunos casos incluso ocurrió su desaparición total. Entonces, es entender las culturas indígenas, tratar de dar un panorama amplio de cómo se encontraban en el instante anterior a la llegada de los europeos y cómo terminaron siendo unas décadas después de estos procesos de conquista, ¿no? Entonces, invitamos al maestro Willy para hablar sobre este tema y le doy el uso de la voz. Ahora sí, maestro. Fíjate, Ricardo, que no es fácil abordar esta temática. Es apasionante, pero no es fácil. Y mira, yo quiero partir, y a veces se la cuento a mis alumnos cuando noto que este periodo diera la impresión que ya está muy visto, que ya está muy manido, que lo que se tenía que decir ya se dijo y lo que se tenía que escribir, pues ya se escribió. Y nos damos cuenta, y no es una figura del lenguaje, nos damos cuenta que no es así. Yo les comentaba que había tenido yo muchos problemas en el posgrado para delimitar, para escoger un tema, vaya, ¿no? Estamos hablando de 1987. 1987, estamos hablando ya casi 33 años, ¿no? Ricardo todavía no nacía. Y había una aridez en la bibliografía. Y había archivos, pero no había recursos para ir a los archivos. El más cercano que nos quedaba era el Archivo General de la Nación. En aquel entonces, ahora es muy fácil ir. Hace 33 años era súper complicado poder ir al archivo, tener una cita que te permitieran los fondos. Antes no había el celular para tomarle fotos, ¿no? Había que transcribir y si no sabías paleografía te amolabas. Y la otra es solicitar las copias que solicitaban a vuelta de correo mes y medio después te llegaban. O sea, era una verdadera odisea. Y para no hacer el cuento muy largo, me tocó escogí la conquista de Sinaloa, válgame Dios. 1987 en Culiacán, en ese momento todavía la gran presencia de don Antonio Nakayama, Sinaloa, un bosquejo de esa historia, y los grandes historiadores de la región y del momento, Herberto Sinagagua, Pablito Lizárraga Aramburu, Rina Cuellar, Aristeo Zavala,
Bueno, ya había fallecido Héctor R. Olea, o sea, que habían escrito sobre eso. Y un pobre muchacho, ¿no?, con una formación de 3 semestres en el posgrado de Historia, pretendía hacer una tesis sobre la conquista de Sinaloa, y qué era lo que iba a decir. La reflexión que de inicio, pues ya estaba dicho todo, ¿no? Entonces, por lo que dice Rick, bueno, escogí, que fue tortuoso, ¿eh? Quiero reconocer que fue tortuoso. Cuando termino mi trabajo de tesis, tengo todos mis votos, tengo la fecha y la hora, los chiles en nogada en el horno de la esta, ¿no?, para después del festejo, y me suspenden el examen. El presidente del jurado, que era Enrique Sem. Dije, a ver, ¿cómo que me vas a suspender el examen? No quiero hacer esto una telenovela ni La Virgen de Guadalupe, pero excuso decirles que duré 3 días encerrado en mi cuarto, ¿no? O sea, el gran ego que, ¡pum! No, dije, pero ¿por qué me están reprobando sin antes entrar? No, es que no te estamos reprobando, estamos suspendiendo el examen. Nunca me dijeron exactamente por qué. No hubo necesidad. Al paso de los años que leí mi trabajo, fueron muy benévolos conmigo. Pero me di cuenta que ni mis lectores, porque no había historiadores formados en ese momento, en el 87, en la localidad. Digo, yo respeto mucho a mis sinodales en el primer momento, pero no eran historiadores. Eran maestros con mucha docencia en preparatoria que tenían mucho tiempo dando la asignatura de historia, pero no eran historiadores. Pero voy a esto. Miren, y quiero también hacer una pausa e irme para el final. Hay análisis muy novedosos de hace 3 años, 2 años, que están saliendo ya a la luz. Y voy a referirme especialmente al de Christian Duverger. Christian Duverger es un historiador francés ya avecindado desde hace mucho tiempo en México, no sé si ya se nacionalizó. Y en sus ayeres, la obra cumbre de él fue Flor Letal, ideología del sacrificio en las sociedades prehispánicas. O sea, intentaba dar una explicación cómo a partir de los sacrificios se orquestaba toda una serie de mecanismos, como una maquinaria de reloj que tenía el propósito de permitirle al estrato gobernante seguir manteniendo el control sobre los sacrificios. Acaba de publicar, digo acaba, porque tiene como 1 año la publicación, tiene 2 años de investigación, sobre Hernán Cortés, dice Cortés atrás de la espada. Y el análisis que hace, y justamente por lo que decía Ricardo, es en realidad de acomodarte en el sillón y echarte un sorbo de agua, ¿eh? Christian Duverger sostiene que Cortés tenía una enorme experiencia en traiciones. Hay que recordar que Hernán Cortés en su viaje prácticamente se viene escondidas y con mentiras de quién era el gobernador de la isla de la Fernandina, lo que hoy es Cuba, que era Diego de Velázquez. Diego de Velázquez en ese entonces tenía, digamos, la autoridad que daba la corona como adelantado para explorar, conquistar y colonizar todas estas regiones, ¿no? Cortés se había hecho de esta cercanía con Diego de Velázquez por procedimientos, digamos, que para términos de esa época pues no eran los más adecuados, ¿no? Se hizo de amores con la hija de Diego de Velázquez, estando casado él en España con Catalina de Juárez, ¿no? Diego de Velázquez se da cuenta tarde, pero se da previo a que Cortés salga, porque le había dado el permiso para que explorara. Pero cuando se da cuenta de todas estas situaciones que hay detrás de Cortés, le quiere retirar el permiso, pero ya no puede porque sale, ¿no? Y estoy contando todo eso, más anecdótico que pudiera parecer, porque eso nos va a ayudar a entender muchas cosas del proceso de conquista que implementó Cortés. Ahora, uno de sus principales aliados,
pues fue una mujer, la Malinche, que no era una indígena cualquiera. Ella pertenecía al estrato dominante de la región en que se asentaba su etnia, ¿no? Y cuando se le une a Cortés, ella va como un obsequio y regalo del cacique. Y no era cualquier regalo, pues era una noble para la definición de esa época, ¿no? Y también, en ese momento previo a lo que será la llegada a la Ciudad de México, estos encuentros se va a dar en Potonchán o Champotón, no recuerdo muy bien el lugar, en lo que es Tabasco, se va a encontrar a otro grande de sus aliados, que va a ser Jerónimo de Aguilar, que es un español, no recuerdo con quién venía acompañado, que venía huyendo de lo que hoy es Panamá. El Darién habían logrado establecer un asentamiento español, no lo pudieron controlar, una sublevación, y tienen que huir, van rumbo a Cuba, zozobra la embarcación y acaban naufragando en las costas de lo que hoy es el Golfo de México, entrada por Tabasco. Este hombre se va a perder y se lo va a volver a encontrar Cortés, ¿no? Semidesnudo, pelo largo, barba larga, así lo describe en sus crónicas. El hambre hace al hombre hacer maravillas, aprende el idioma. Y los dos principales intérpretes van a ser la Malinche y va a ser Jerónimo de Aguilar. Ahí nos va a dar una primera pista. Una segunda pista, cuando se termina el proceso de conquista, Cortés tenía toda la posibilidad de regresar a las cortes españolas como el gran conquistador, el gran héroe, pero no se va. Van a decir, oye, pero es que Cortés tiene que huir. Va a huir cuando venga la primera audiencia con Diego de Velázquez en 1528, que gracias a los muchos enemigos que pudo hacer, logran consolidar un juicio de residencia, lo que sería un juicio de responsabilidades a funcionarios públicos el día de hoy. Pero eso va a pasar hasta el 28-29. Pero del 21 al 27, o sea, no hay que perderle, dice Cristian Duverger, la pista a Cortés. Bueno, primero, no tenía interés en regresar a la corona. Segundo, Cortés va a establecer su residencia en lo que hoy es México. Pues ahí está el Palacio de Cortés, que justamente hoy es el Palacio Nacional, y tenía varias casas, ¿no? Ahí está otra pista. Cuentan sus biógrafos, Cortés tenía un interés denodado de aprender el náhuatl, porque entendía que el náhuatl en ese momento era el instrumento, el conocer el idioma de dominación. Pero por un lado tenía también a la Malinche, que también es una indígena de estos lugares. Hay una explicación también, y estoy dando las pistas de cómo coincido hasta este momento con el planteamiento de Duverger. Cortés, la explicación que da, ¿no?, es que Cortés logra apresar a Moctezuma cuando llega a la entrada de la ciudad. Moctezuma lo invita a su palacio, en su palacio lo traiciona, ¿no? Pero dice Cristian Duverger, bueno, también puede haber otra explicación. Basándose en sus documentos y biógrafos y sus cartas de relación, Cortés era un extraordinario conversador. Era un hombre que tenía la enorme capacidad de hacer amigos. Y contrario a lo que parecía, era un hombre que no tomaba. Dicen, pero era vaguito, ¿no? Porque hoy estaba casado en España con una señora y luego llega a Cuba y logra hacerse en amores con la hija del gobernador y luego llega a México y se junta con la Malinche, ¿no? Cortés llegó a tener alrededor de 6 esposas, más las que salgan, porque hay que seguir investigando. Y con todas tenía hijos. Y a todas les puso casa. Entonces Cristian Duverger lanza la hipótesis, ¿no?, que se atreve a llamarlo Cortés el mestizo. Esto es, entendiendo el mestizaje como este proceso de asimilación a la cultura local y generar una identidad propia. Habla Duverger que la idea de Cortés no era españolizar los territorios que se habían contestado, al contrario. O sea, quería
hacer una suerte de esquema de dominación con base al mestizaje. Esto es mesticizar, no me sale bien la palabra, la forma de gobierno. Y todas estas pistas que nos da, o sea, Cortés no se regresó a España, Cortés no tenía interés en hacer política en las Cortes españolas. Cortés incluso despreció varios ofrecimientos de la corona porque sus intereses estaban aquí. Se puede percibir, dice Duvalier, que Cortés, si ya se la había hecho a Diego de Velázquez en la Fernandina, lo mismo lo podía hacer en México. En realidad la idea de Cortés era un poco generar un proyecto individual y particular de colonización y de conquista. Duvalier sostiene que Moctezuma fue conquistado por Cortés. O sea, Cortés era un hombre de estatura baja, bueno, la visión romántica que era un hombre muy alto, pero sus huesos hablaban de un hombre de unos 56, unos 60, cuando menos en eso me parezco, en la estatura, ¿no? Pero un hombre que hablaba muy bien, era un hombre que hablaba muy, muy bien, y tenía ese don de la conversación y de ser de amigos. Sostiene Duvalier que estas características, no fueron invisibles para Moctezuma y terminó contestando, por eso lo llevaba a su casa. Y lo lleva a su casa, o sea, hay que entender quién era Moctezuma, era el güey Tlatoani. O sea, el que habla más fuerte, el que ante su presencia bajas la mirada, eran intocables. Y llevarlo a su palacio, a su casa. Dice, no, pues es que creía que era el regreso simbólico de Huitzilopochtli y de Kukulcán, ¿no? Que iban a regresar, el de Quetzalcóatl, perdón, ¿no? Pero la otra explicación que puede ser esa, o sea, Cortés lo convence que viene en plan de amigos, y lo convence y lo lleva. Ahora, decía Ricardo, bueno, pero aquí, si estoy hablando y me interrumpen, adelante, me dijeron maestro, adelante, y yo estoy sin por favor, usted es el que sabe. ¿no? ¿Qué quedó? Miren, a veces tenemos esta visión romántica. No, dice, pues los españoles llegaron con la conquista a sangre, a fuego, pillaje, ultraje. Tienen razón. Pero, ¿de qué otra manera son los procesos de conquista? O sea, un proceso de conquista es una irrupción violenta. Es un acto de sujeción por la fuerza. Y si la fuerza implica sangre y muerte, pues se hace, si no, no es un proceso de conquista. Y si no, díganme ustedes en la narrativa histórica, en otros lugares y en otras épocas, ¿qué características distintas tiene la conquista? Eso es la conquista. Sí, ahora. Maestro Willy, mire, yo quisiera hacer una pregunta, un poco el comentario y la pregunta en torno a esto. Y sobre todo inquietudes que por ahí en las redes hemos visto y como que la gente está un poco atenta a temas como la cuestión religiosa. Efectivamente, lo que usted nos dice, la conquista es violenta, es dominar, es dominio, pero también es el establecimiento de una nueva cultura y en este caso una nueva religión. Por ahí en las redes, como le comento, había un comentario que decían, bueno, es que nosotros ya éramos religiosos antes de que llegara los españoles, ya creíamos en Dios. Entonces el cristianismo es una implementación de Occidente. Los dioses que teníamos aquí, pues, dan esta información de que sí, efectivamente hay una creencia ya arraigada y bueno, por eso algunas hipótesis dicen que pues, no fue tan difícil implementar una religión distinta, ¿no? Que no se borren en su totalidad. En eso va mi discusión. Efectivamente, también Svetan Todorov nos habla de la otredad. ¿Qué piensa el indígena conquistado? ¿O qué piensa el indígena o cómo piensa o reflexiona antes de la conquista y después en cuestión también religiosa? ¿Cuáles son sus dioses? ¿Cómo manejan esta parte de la religión? Y sobre todo lo que nos mencionaba usted del sacrificio. O sea, ¿cuál es y toda esta cosmovisión que tiene el indígena anteriormente y cómo se modifica con los españoles? Mira, yo te pudiera decir varias cosas, no
no conozco, no he visto en las redes eso que comentas, pero hay algo de razón, mira, y que justamente a eso iba. Cuando llegan los europeos, cuando llegan los representantes del viejo mundo, o sea, se van a encontrar con una sociedad para tiempos del siglo XVI, no muy distinta a las modernas y contemporáneas del siglo XVI, metrópolis europeas, ¿no? Incluso hay una parte muy hermosa en las crónicas de relación de Hernán Cortés cuando le manda una carta al rey y le describe, cuando está en las puertas de la Ciudad de México, dice que la impresión que le da que es un extenso caserío con edificios muy vistosos que asimilaban mucho a las mezquitas que había en el mundo árabe. Esa fue la impresión que tuvo Cortés. Era una sociedad estratificada. O sea, en Tenochtitlan existían sectores sociales perfectamente bien identificados, con funciones perfectamente bien identificados. Vivían en lugares específicos para ellos, se vestían de manera muy particular, y quien no pertenecía a ese estrato no podía vestirse de esa manera. Sus hijos asistían a un determinados lugares a su educación, que era el calmeca de los nobles, y la raza, el pueblo, ¿no?, se iba a los tepochcay. La instrucción que se les daba en uno y en otro eran completamente distintos, que derivaba justamente del estrato del cual prevenían. Ahora, las etnias en general no padecieron algo diametralmente distinto con la llegada de los españoles, porque ya estaban acostumbrados a tributar, estaban acostumbrados al trabajo forzoso en labores públicas. Y cuando digo que estaban acostumbrados a tributar, o sea, se valía que cuando no tenías o no podías cumplir con la cantidad de tributo, llámese cargas de manta, cargas de maíz, pescado salado, o sea, se vendían a miembros de la familia, se intercambiaban con familias o áreas en donde estaban esos productos que necesitabas tributar, y se quedaba en empeño la persona esta. A veces, digamos, había una reconversión y venía, pero a veces ahí se quedaba. Entonces, en realidad lo que hizo la conquista, finalmente militar para términos del siglo XVI de Cortés, lo único que hizo fue darle un golpe a la punta de la pirámide, y en lugar del cacique indígena quedó el cacique español, y conservaron exactamente la misma estructura de dominio. A ver, tú vas a tributar a él, esta población a ella, y al final llegaba con el cacique español. Se siguieron conservando muchísimas tradiciones y costumbres. ¿En qué ciudad de México hoy, pueblo, ranchería, en el centro no está la iglesia, el palacio municipal, los principales edificios públicos? Pues vean en la Ciudad de México. Está el Zócalo, ¿no? Está Palacio Municipal, está la Catedral Metropolitana, ¿no? Muchas formas de gobierno quedaron muy metidas todavía hasta principios del siglo XVII, ya cuando estaban instauradas las estructuras de dominio. Ahora, Rafa, de lo de la religión, es inquietante, ¿eh? Mira, en la tradición judio-cristiana, el símbolo de Jesucristo de Dios es la hostia, ¿no? Entonces, en un rito ceremonial, llámese cual sea, te dan la hostia, te dan el vino, que es una comunión con Cristo. El ritual nos dice que la hostia y el vino son parte de Cristo y se adentran con nosotros, se quedan con nosotros. Ahora, imagínate, como dice Duverger en La economía del sacrificio, los sacrificios, pues no, seguramente a mí no me iban a sacrificar chaparro, chueco, pecador, ¿no? O sea, sacrificaban a alguien que tenía
ciertas características, porque en el momento del sacrificio, el sacrificado, o sea, no le podían sacrificar a ese Dios algo que fuera impuro, algo que no fuera digno de su alteza y deidad. Entonces, la extracción del corazón y morder el corazón, o beber la sangre. Por ejemplo, algunas de las órdenes, sobre todo los mendigantes, hablaban de que era una suerte de canibalismo. Pues si no nos queremos pelear, como dice López Obrador, amor y paz, vamos poniéndole canibalismo ritual. En realidad no era un canibalismo. O sea, el tener un pedazo de ese corazón y beber la sangre en este rito era que esas características de ese guerrero o esa distinción, o sea, quedara con nosotros. Y la pregunta es, en esencia, ¿no tienen la misma raíz? Es una pregunta que todavía está por responderse. En realidad, yo le llamo también, como lo dice Duverier, este conjunto de mitos, entendiendo mitos como creencias, como narrativas de cosas fantásticas, al final se hacían realidad por un rito. La cultura mesoamericana está llena de ritos, y son los ritos justamente los que materializan esa suerte de tradiciones o leyendas, ¿no? A ver, ¿qué decía el mito? El gran guerrero, el que muere en combate, ¿no? Se ofrenda muerte y va a estar por un lado de Huitzilopochtli, de ese dios, porque tendrá una vida más allá de la vida terrenal, tendrá un prestigio espiritual, ¿no? Bueno, ¿y qué nos dice la tradición judío-cristiana? Pórtense bien, unción a los enfermos, caridad con el prójimo, porque cuando mueras vas a estar en la gloria del Señor, ¿o no? Entonces, es un mundo complicado, y si nos están viendo o escuchando alguno de los alumnos que se perdió viendo el Facebook, escuchando la radio, por supuesto que el tema y el periodo está virgen para escribir, porque al final, y eso Ricardo ya me lo va a entender un poco mejor que cuando tuve el gran honor, porque es un extraordinario alumno, un buen chavo, cuando yo le decía en primer año. O sea, de lo que se trata es intentar darle una explicación, una respuesta a ese momento histórico. O sea, hay que interpretarla. Entonces, y se interpreta haciéndole preguntas. Y a lo mejor son preguntas que a lo mejor no tienen respuesta, pero que a la vez sirven como hilo conductor o eje para continuar con el resto de la investigación. Entonces, Rafa, sí, yo coincido, quien escribió en las redes, sí, este proceso de asimilación de este mundo indígena para con los españoles no fue muy difícil ni complicado, porque ya estaban acostumbrados a eso. Porque el Imperio Azteca tenía su juzgado a sangre y fuego. Miren, la segunda relación es la de Gonzalo López, de la conquista. Dice que cuando están llegando a las costas de lo que hoy es Veracruz, pues los soldados de Cortés están bajando los caballos, etcétera, ¿no? A través de uno de los intérpretes de Cortés, les está preguntando a los aborígenes quiénes son, qué hay. Cortés un poco percibía que había cierta división y temor con un gran imperio que estaba tierra adentro, y de pronto empezó él a manipular la información y decir, bueno, pues yo les vengo a ayudar. Y cuenta la relación que cuando estaban haciendo la interpretación, unos emisarios del Imperio Azteca que iban a recolectarles tributos, se dieron cuenta, y que estos hombres que estaban siendo interrogados por Cortés a través del intérprete empezaron a caer presas de pánico y empezaron a temblar y salieron huyendo. Ese era el pavor y el terror que le tenían a los recolectores de impuestos de los aztecas. ¿Por qué creen que le tenían miedo? Porque llegaban cobrándoles a besos. No. Y había, por ejemplo, regiones en donde no había pescado salado, a lo mejor en valles o en la sierra, y había que tributar pescado salado, y si no lo tienes, consíguelo.
Y la forma de conseguirlo es o vendes uno de tus hijos o tus esposas y vas a un pueblo pesquero a intercambiar a la persona por el pescado salado para poder tributar. O sea, ese era el esquema de dominio que tenía. Entonces, tampoco me quiero ir al extremo, ¿no? Porque hay una versión ahí de que fue más benévola la conquista española que la conquista que ejercía el Imperio Azteca sobre los pueblos dominados. Por algo también le tenían temor, ¿no? En este caso, los conflictos que tenían con los tlaxcaltecas y la Unión prefirieron unirse mejor a los conquistadores, a los que venían a invadir, que a los mismos aztecas, que era esta serie de conflictos que ya tenían desde antes. Sí, pues si gusta, maestro Willy, le cedemos el uso de la voz a Ricardo, porque también el tiempo ya se nos está pasando. Ricardo. Adelante, Ricardo. Nos vamos sin pausa, sí. Ricardo. Sí, ya sí. lo decimos. No, ya. Sí, a ver. Menciona usted cómo hubo digamos, descabezamiento de los líderes indígenas en el caso específico del Imperio Azteca, de la Triple Alianza, y cómo fueron suplantados por caciques españoles, y cómo este sistema indígena funcionó, pero liderado por los españoles. Todo teniendo en cuenta que en estas primeras décadas del siglo XVI, pues no eran tan numerosos los españoles que había acá, ¿no? Sin embargo, pues el fenómeno del que más se recuerda de este periodo de conquista es el de la disminución de la población indígena por enfermedades y, bueno, por muertes causadas por ya sea agotamiento por el trabajo, en el caso de las minas y tal. Entonces llega un momento en que ese sistema indígena ya no da. ¿Por qué? Porque la población ha sido reducida en algunos casos al mínimo. De zonas donde el 90-95% de la población que había antes de la conquista ya no está. Entonces ahí se hacen necesarios nuevas formas de organizarse y nuevas formas de dominar por parte de los españoles, que ahora la relación de población española respecto del indígena ya no es tan brutal como lo era, no sé, 1530, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que ese funcionamiento que se da con la encomienda en las primeras décadas ya no funciona, ¿no? Y vienen otros procesos distintos que van a fortalecerse en el siglo XVII ya, ¿no? Entonces, ¿usted cuánto cree que podemos decir este sistema funcionó hasta este tiempo y qué permaneció del funcionamiento indígena anterior a la conquista? ¿Qué permaneció incluso hasta finales de la colonia, por ejemplo? Mira, yo si entiendo tu reflexión, obviamente la población indígena va a ser la principal víctima, porque se van a ver diezmados. Va a ser justamente la población indígena en el primer momento de la instauración de la conquista, el gran botín, y así surgen las encomiendas, ¿no? El pago que tenía que hacérsele por contrato, porque quien participaba en una capitulación, el adelantado, que era, así se le llamaba el contrato, el que tenía la posición del contrato estaba obligado a pagarle a quienes participaron en esa empresa. Y lo que hicieron fue hacer repartimientos o encomiendas, esto es, determinadas poblaciones bajo la coordinación de un español. Eso de coordinación, mantenían al español, le trabajaban las tierras, trabajaban sus tierras y les quitaba el producto, ¿no? Pero llega el momento en que esto se va a acabar. Las enfermedades, el desgano vital, a veces grandes poblaciones indígenas decidieron ya no procrearse. Bueno, porque su mundo había sido pues interrumpido, había sido penetrado, había sido destruido, ¿no? Entonces la población, el elemento fundamental es la disminución de la población, es lo que va a acelerar, como dice Ricardo, este elemento que logró subsistir a la conquista. Pero van a emerger otros. Maestro.
Si le parece, porque ya el tiempo nos está dando acá, se nos está acabando. Ajá. Estaría bien volver a hacer otro programa en otro momento, hablando sobre la época colonial, por ejemplo, ver, digamos, el impacto. Ahora me gustaría en algún momento aterrizar el caso de Sinaloa, por ejemplo. Órale. Y ver el proceso de conquista y el proceso de colonia acá en Sinaloa, ¿no? Para una emisión futura. Es una invitación muy provocadora porque sabes que mi tema es la conquista de Sinaloa. Tiraste Tiraste el guante y lo recojo. Lo recojo y lo hacemos. Este es como la contextualización, maestro, del tema que pues prácticamente usted se especializó más, y la verdad que sí nos gustaría continuar con la temática ya vista desde el noroeste, porque no es igual la conquista en el centro de México. Pónganle hora y fecha al Zoom para estar frente a frente. Okay. No sin discutir, pero sí comentando nuestras experiencias. Les agradezco mucho, Rafa. Ricardo, gracias en verdad por tomarme en cuenta y con mucho gusto aquí estamos. Profe, muchas gracias a usted por aceptar esta invitación como el primer programa o el programa piloto para iniciar con estos diálogos con la historia virtuales. Ricardo, pues también muchas gracias por a acceder a esto de modificar también la versión de diálogos con la historia, y pues continuamos, maestro, y muchas gracias por aceptar también transmitirlo en Radio UAS. Al contrario, gracias a ustedes, estamos al pendiente. Hasta luego. Ricardo, adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.